Muy buenos días, que Dios les bendiga. Un gusto estar contigo nuevamente por las pantallas de la RPC, como todos los domingos a las 10 de la mañana. Hoy vamos a hablar de un tema que puede ayudarte a entender mejor cómo ser de bendición y de influencia buena y positiva en el mundo. Vamos a hablar del poder de la resurrección. ¿Qué significa esto? Jesús dijo en una oración en el libro de Juan capítulo 17 a sus discípulos: yo le envío a ustedes al mundo, así como mi Padre me envió a mí al mundo. Y la pregunta es, ¿cómo Dios envió a Jesús al mundo? En primer lugar, se encarnó, se hizo hombre, se identificó con el hombre, luego se crucificó y luego resucitó. Estuvimos hablando que el encarnarse significa identificarse con la gente. De esa manera Dios nos envía, identificarte con el necesitado, con aquel que aún no conoce a Cristo, cómo piensa, cuáles son sus preguntas, qué necesita, estar con ellos en contacto. El crucificarse significa la renuncia a la cual nosotros hacemos nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestros deseos personales por servir a los demás, que es el amor ágape, el amor máximo. Y el tercero que hoy vamos a hablar es que Jesús vino a resucitar. Él resucitó, dice la Biblia, literalmente un cuerpo físico y subió al cielo. Y vamos a hablar del poder de la resurrección, que significa vivir una vida de victoria. Vivir una vida de victoria no significa precisamente una vida de éxito material o humano. Uno puede a lo mejor estar pasando por pruebas muy difíciles, pero a pesar de la prueba mantenerse firme en su fe. Eso es vivir en victoria, no necesariamente que todo esté bien. Así que muchas personas que a lo mejor están pasando por problemas muy delicados, difíciles, pruebas muy duras, hoy podrán encontrar un bálsamo que les fortalezca para seguir caminando en fe en medio de la aflicción. El poder de la resurrección. Espero y pido a Dios que toque profundamente sus vidas. Vayamos a la prédica. El contexto de lo que estuvimos hablando esta semana fue de la cruz de Cristo. Si ustedes piensan, 5 o 6 semanas hablando de la cruz de Cristo. Y los últimos mensajes estuvimos hablando de que Dios nos llamó a entrar en el mundo, ser sal y ser luz. Y una de las funciones del sal era refrenar la podredumbre. Cuando el animal moría, el cadáver empieza un proceso de composición, pero al salarlo, al pez, al animal, se frena el proceso. Está muerto, pero frena. En la sociedad nosotros tenemos esa función, ser luz, ¿verdad? Enseñar la palabra, que la gente se convierta, pero por otro lado ser sal. Nuestra presencia refrena la maldad de los hombres. Habíamos puesto ejemplo como sociedad, por ejemplo, la iglesia, al predicar la palabra, y mientras más gente se convierte, más gente sale del adulterio, de las drogas, de la corrupción. Entonces eso es una sal, porque está refrenando la maldad del mundo. Me explico lo que les digo. Pero también es luz, porque así también estamos nosotros salvando a personas a través del mensaje de la salvación. ¿Cómo entramos ahí? ¿Cómo hacemos? Bueno, habíamos tomado el versículo de Juan 17 que dice, esto es todo un recuento, por eso voy medio rapidito. Dice, Jesús dijo, así como tú me enviaste a mí, yo así a ellos le envío al mundo. Entonces habíamos pensado, si Jesús no envía al mundo como el Padre le envió a Él al mundo, ¿cómo el Padre le envió a Él al mundo? Sencillo, se encarnó, se crucificó y resucitó. En esas 3 etapas podemos dividir la vida de Cristo. Él fue encarnado. ¿Qué significaba encarnación para nosotros? Tenemos que identificarnos con el mundo, tenemos que estar en medio de ellos, tenemos que saber cómo piensan, qué creen, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus cosmovisiones, tener olor a gente, ¿verdad? Estar en la gente, no aislarnos, no estar en un claustro, sino que estar ahí, ser parte efectiva de las personas en sus necesidades. ¿Me explico, gente? Esa es la encarnación. Después hablamos de la crucifixión. ¿Cómo yo me crucifico? Me crucifico cuando yo rindo mis derechos, cuando yo me niego a mí mismo en bendición a otros. El amor de Dios. El amor es un mandamiento, no es un sentimiento. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una decisión. Nosotros nos sacrificamos tiempo de diversión, tiempo de entretenimiento, tiempo de familia, ¿por qué no?, para poder estar con la gente. También sacrificamos, ¿qué cosa? Nuestros deseos personales. Nuestros criterios personales. El servir a Dios implica una autonegación, el subirnos a una cruz, ¿verdad? Quiero crucificarme. O sea, Pablo dijo en Gálatas 2:20, estoy crucificado juntamente con Cristo, y el crucificado que pierde sus derechos. Incluso a lo mejor cosas que no están mal, digamos así, específicamente,
pero que puede ser de tropiezo para otros, nosotros deberíamos de evitar para que esas personas puedan ser bendecidas con la palabra de Dios. Así que el sacrificarnos nosotros mismos, como Jesús se sacrificó, así también el Señor nos llama a ser luz y sal, subir a la cruz. Pero no podemos quedarnos en una cruz, porque la cruz era un proceso. Estamos crucificados, muertos, sepultados con Cristo, dijo Pablo, pero resucitados también. Así como el Señor resucitó, así también nosotros tenemos que resucitar. ¿Qué significaba la resurrección? La resurrección significa una vida de victoria. El cristiano tiene que tener una vida de victoria espiritual, moral, emocional, sentimental, familiar. Tiene que tener, no voy a decir económica, porque hay veces que muchos cristianos muy serios no pueden progresar económicamente y no por eso sean menos que los que sí progresan económicamente. Ahora, si no progresa económicamente por su negligencia, ya es otra cosa. Pero si una persona se dedica a Cristo seriamente, muy posiblemente no va a ser precisamente uno de los 500 libros Forbes de los más ricos del mundo. Entonces hasta ahí también es un sacrificio muchas veces. Eso hablé también la otra vez. El Señor también nos llama a involucrarnos con la gente y a poder también sembrar y bendecir a la gente. Porque la palabra de Dios dice, si ve a tu hermano en necesidad y no le das, le oras por él, pero no le das para su sustento, ¿de qué le sirve? Así que también implica eso, el meter la mano en el bolsillo para bendecir a la gente. Eso es parte fundamental de la vida cristiana, el bendecir a otros con nuestros bienes. Pero nosotros tenemos que vivir en victoria espiritual más que nada. Y para eso quiero irme a la palabra de Dios en Efesios 1, 19 y 20. La resurrección no es un concepto teológico, filosófico. La resurrección es una realidad. La resurrección es una verdad. La resurrección es algo glorioso, algo que tenemos que vivir de verdad, de manera práctica todos los días. Y hoy le quiero decir cómo sería esa vida práctica de resurrección. Yo voy a leer Efesios 1, 19, 20 y el 2, 6. Pero voy a leer la versión NBI porque me pareció más claro. Pero vos podés seguirlo en tu Biblia. Dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿A favor de quién? De los que creen. A favor de los que creen. ¿Sí? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Ahí está la resurrección. Un poder dice grandioso y eficaz que Dios puso en Cristo para que Él resucitase. Y lo sentó en su derecha en las regiones celestiales. Luego dice el 2.6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. ¿Qué hizo para nosotros? ¿Qué nos hizo? Nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Amén, hermano. Acá está un lindo apoyo bíblico. Jesús nos resucitó. Ya nos encarnamos. Estamos en medio del mundo. Nos crucificamos. Hemos rendido nuestro derecho a favor de la humanidad para servir a Dios, para servir a Cristo. Ahora el Señor dice nos resucitó. Y esa resurrección es un poder, dice, asombroso y un poder eficaz para los que creen. Pero hay muchos cristianos que caminan de lunes a sábado sin realmente entender a qué Dios les llamó. Y sin vivir ese poder. Sin vivir, no viven ese poder, pues no están concentrados. De alguna manera pero muy digamos, imperceptible, separan lo secular de lo espiritual y creen que solamente Dios está involucrado en la iglesia los domingos, en alguna actividad especial, pero de lunes a sábados en sus trabajos como que se disocian. Ellos no pueden ver que Dios les quiere usar. Ellos caminan según su mente, pero no oran a la mañana y no le dicen al Señor, Señor, ¿a quién quiere que hoy hable? ¿A quién quiere que hoy bendiga? El Señor va a poner visión en su mente, va a poner sueño, va a hablarle claramente, va a quebrantarla a favor de alguien. Y ese hermano va a ir direccionadamente y a lo mejor le va a decir, el Señor pone esto en mi corazón decirte. Y a lo mejor le va a una palabra que le va a dar vuelta a la cabeza. Porque Dios todavía nos habla. A mí Dios me habló en muchas áreas de mi vida. También le habló a mi esposa. Yo he contado muchas veces testimonio. Para escoger mi novia, mi esposa. Yo le conté la otra que aproveché que ella está en San Pablo. Le conté todo lo que fue eso. Cómo Dios me habló claramente. Mi corazón, mi mente humana estaba acá, pero mi espíritu Dios me hablaba allá.
Porque tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos sensibilidad espiritual, tenemos discernimiento espiritual. Pero ese discernimiento solamente está en sintonía cuando estamos en oración, cuando estamos enfocados, cuando estamos en la palabra, cuando escuchamos unas prédicas de Dios, cuando aprendemos, estudiamos la Biblia. Estás en eso, pues ese es tu tema. Vos trabajás, vos estudiás, vos tenés tus amistades, vos tenés tu familia. Pero todo momento la palabra de Dios inunda tu mente y tu corazón. Y tu discernimiento empieza a crecer. Y no haces nada hasta que vos crees que Dios te llamó a hacer. El que se apura, pierde. Eso es vivir en la resurrección. Es vivir en contacto con Dios, en comunión con Dios. Es leer la Biblia y que la Biblia no sea un libro aburrido, que salten los versículos y te cale tan profundamente que vos digas, wow, esto voy a hacer. Esto Dios me llamó a hacer. Sobre esta palabra voy a caminar. Vivimos, según la Biblia, el verdadero cristiano, una fuerza grandiosa y eficaz. Y acá podemos ver que Dios nos muestra su supereminente obra de poder fue resucitar a Jesús de los muertos. Fue algo realmente poderoso, la Biblia dice. No solo porque va contra las leyes naturales. De todos modos, Él creó las leyes naturales. Él sabe lo que hace. Porque a veces queremos limitar a Dios con nuestra mente. Queremos decir, no, esto no puede ser porque sumamos, restamos, llevamos el uno arriba y no, esto no es de Dios. O va a ser imposible que Dios haga. Sin embargo, Dios sí puede hacer y le limitamos a Dios a veces por nuestra forma de pensar. Porque miramos las cosas según nuestra óptica, no según la óptica de Dios. Esto es profundo lo que te digo. Hay que creer contra todo pronóstico. Porque eso es lo que honra a Dios. Y debía mostrar esto a favor de los que creemos. La fe, el creer, es una autoridad. Por eso es que el enemigo se levanta contra esto. Y dice la Biblia, aunque parezca una locura para el mundo, pero dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, en minúscula, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Te va a parecer una locura lo que te voy a decir. Pero la Biblia dice que la incredulidad es un espíritu. Un espíritu que con oración sale. Por eso a veces uno ora por una persona, ayuna, le da la palabra de Dios y empieza a creer a alguien que jamás creyó. Y dice ¿por qué? Y dice, cegó el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Cristo. El hombre sin Dios crea argumentos, filosofías, razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Eso dice también 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Escuchen gente que está buscando que alguien se convierta, que sea su marido, su esposa, su hijo se acerque a Dios, quien fuera. Nuestras armas no son carnales. Alguien que está siendo perseguido, difamado, alguien que está sufriendo injusticia. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando ¿qué cosa? Argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vos ves una persona que dice no creo en Dios, ves una persona que tiene argumentos y que tiene altivez. A lo mejor sus preguntas son sinceras, a lo mejor su cuestionamiento es sincero, pero no deja de haber un orgullo intrínseco en su corazón. Así de fácil es. Y solamente se vence con la oración. Con la oración, con la dependencia del Espíritu Santo. A veces bombardeamos con 1000 cosas, pero Dios a lo mejor quiere una sola palabra que demos. ¿Se acuerdan del pastor Elías Vinja, ¿verdad? De Angola, que estuvo con nosotros? Él viene otra vez en estos días con nuestro pastor Rubens. Él nos había hablado de que él una vez preparó todo un mensaje, él fue filósofo, fue teólogo, y preparó un mensaje espectacular para un congreso. Habló durante 3-4 horas, no pasó nada. Hasta que el hombre más humilde ahí pidió un ratito de una palabra a la iglesia. Un campesino que creo lo vino sin calzado y se para aquí y dice: estuve orando por usted todos estos días y hoy estuve como 4 horas orando por usted porque Dios quebrantó darle este versículo. Y agarró, abrió la Biblia, leyó un versículo y antes de terminar de leer la iglesia estaba toda tirada llorando. Era la palabra, una palabra tuya. Entonces el tema no es bombardear, el tema es qué palabra, Dios, vos tenés para esa persona. ¿Qué palabra necesita? De eso hablé mucho la otra vez. Pero claro, esta es nuestra arma, esta es nuestra arma. Es la palabra de Dios. Él pues de su voluntad lo hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. Ahí va, continuamos.
Por eso el apóstol ora y guerrea. Y miren lo que dice en Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación. El Espíritu Santo tiene que revelarnos su palabra. Se nos tiene que caer el velo para entender lo que el Señor dice. Y esto es así. Es más, les cuento, la Biblia es un libro espiritual. La Biblia es un libro, no es un libro filosófico, no es un libro humanista. Porque el humanismo tiene al hombre como centro de todo. La Biblia es cristocéntrica. Por eso el apóstol advierte que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. 1 Corintios 2, 14 y 15 dice: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. A mí un hombre una vez me dijo: perfecto, yo te voy a creer si vos me explicás qué es lo que es el Espíritu. Y yo le dije: el Espíritu es algo inmaterial que nos conecta con Dios y se recibe por el arrepentimiento de los pecados y por recibir a Cristo como tu Salvador. Pero él me empezó a decir que el pecado es un concepto judeo-cristiano, que el pecado como tal no existe, que el pecado es un contexto cultural. Y le empecé a explicar que no es un tema cultural. Le empecé a explicar que lo malo es malo acá y en la China. Y le empecé a explicar también de que si hubiera algo que acá, que para el cristianismo es malo, por ejemplo los esquimales dicen, no sé si es cierto, me disculpen a un esquimal, de que supuestamente por cortesía a un forastero uno le da a su esposa para que duerme con él. Digo yo, así dice la gente. Si fuese eso cierto, una cultura sería adulterio. Bueno, esa cultura está torcida y tiene que alinearse a la palabra de Dios, porque no está bien que uno esté dando a su mujer para que se acueste con un tipo que ni le conoce, ni aunque le conozca. Por la duda. Ahí hay uno muy generoso. Ni aunque le conozca. No, es demasiado mi socio. No. Es un pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque daña. ¿Y por qué daña? Y le explica todos los daños que ocurren en el cuerpo, en la mente, en el espíritu de una persona. Y me di cuenta que él no podía recibir porque él no quería arrepentirse de su pecado, porque justamente él vivía en adulterio. Abiertamente tenía a su esposa y su esposa sabía que ella tenía un amante abiertamente y una familia paralela. Entonces, hasta que vos no te arrepientas de ese pecado, vos no vas a poder recibir la revelación del Espíritu. 2 Corintios 6, 14 y 15 dice algo tremendo. Abrí tu Biblia, por favor. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Escuchen. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Acá el Señor le llama al creyente justicia. Al incrédulo lo llama injusticia. ¿En qué sentido lo dice injusticia? En cómo juzga su propia vida. Porque para el injusto, que juzga su vida creyéndose justo delante de sus propios ojos, mas el verdadero creyente entiende su pecado y se juzga reconociendo su limitación y dependiendo de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que acá justicia y injusticia? Vos sos justo porque en primer lugar te juzgás con justicia a vos mismo. Soy un pecador, no merezco nada de Dios, soy rebelde a Él. Pero esto no es una frase dicha de memoria como un mantra religioso. Es algo que de verdad uno se da cuenta. Se encuentra con su miseria y dice: realmente yo no puedo considerarme justo delante de Dios. Soy un pecador, soy un murmurador, soy un codicioso. Bueno, vaya a saber cuántas cosas malos somos. De verdad, no es que dice nomás, de verdad siente que su corazón está corrompido delante de Dios. El injusto no. Es más, hace lo mismo que Adán. Adán pecó, ¿y qué dijo? La mujer que vos me diste por compañera, le culpó a Dios y le culpó a la mujer. Ese mismo espíritu ya está. Le juzga a Dios. Y si Dios fuese bueno, ¿por qué tanta muerte y destrucción? Y si Dios fuese, eso voy a predicar en otro momento. ¿Cómo rebatir? Si Dios fuese bueno, ¿por qué hay tanta enfermedad? Dios no es el culpable. Nosotros no. Ya les conté incluso el extremo de ese hombre que me dijo una vez: ¿para qué lo que Dios me hizo tan lindo? Después me pide que sea casto y todas las mujeres están locas por mí. ¿Te parece un chiste? Era serio. Está enojado con Dios porque me hacía un lindo tipo, era.
Y por culpa de su belleza, las mujeres le persiguen y él, pobrecito como es débil, bueno, cede. Vos no te podés imaginar las cosas que puedes escuchar en esas 4 paredes de la oficina de un pastor. El hombre tiene, le conté a aquel hombre que dijo que él tiene varias mujeres porque él creía en la evolución de Darwin y como nos descendemos los primates y los primates son luego promiscuos, entonces él también tiene un gen muy arraigado en él que él tiene que tener varias hembras alrededor. Se justifica, no, y eso ya argumenta científicamente, este es un pecador culto, no es un burro como en la calle, este es un pecador culto. Yo les conté lo que me dijo el otro también, que mirar a una mujer con codicia es un pecado, porque nuestra mente se envenena y lo que acá se va dando vuelta en un momento se concreta. Y me dijo, no, lo que pasa es que cuando yo miro a una mujer voluptuosa no estoy mirando así, cierto, me atrae, pero no, es que eso tiene una respuesta evolutiva. Yo estoy mirando nomás que mis crías van a tener mucho alimento. Entonces el pecado es una regla moral inventada por los hombres, ¿entendés? No hay convicción de pecado. Esa es la primera barrera. Spurgeon decía, a nadie hablo de Cristo antes de convencerle de pecado. Porque el que no cree que se está ahogando, ¿qué salvavidas va a agarrar? Entonces, vos sos justo. El incrédulo, por este contexto, es injusto. Dios te llama vos luz y el incrédulo tiniebla. ¿Por qué luz vos? Por el conocimiento de Dios que hay en tu vida. Y el creyente se llama Cristo, dice, en cuanto a la fuente de su poder. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Y Belial en cuanto a su fuente de poder. Así que el Señor llama al incrédulo injusto, tinieblas, Belial. Y al creyente lo llama justicia, luz, Cristo. Ahora, si al incrédulo Dios le habla así, ¿qué será? ¿Qué será que le va a decir a un creyente, entre comillas, que ande en tinieblas, en idolatría, que ande en injusticia? ¿Qué palabra tendrá entonces? ¿Se acuerdan que dijo Santiago, los demonios también creen y tiemblan? Quiere decir que Santiago decía esto, comparaba a uno que decía creer y no hacer lo que la Biblia dice con un demonio. Pues el demonio cree también en Dios, pero no hace lo que Dios quiere. Esto es tan delicado, tan profundo, hermano, que si te metes mucho, te vas a asustar. Que no es un juego el decirse de un cristiano. Dios nos llama a hacerlo, a crucificarnos. Es sencillo el tema. La raíz de todos nuestros pecados, según la Biblia, es la incredulidad, la falta de fe. Ahí está. ¿Se acuerdan? Porque el pueblo de Israel, ¿por qué murmuró? Porque dudó de lo que Dios tenía para su vida. ¿Por qué fornicaron? Porque dudaron. ¿Por qué idolatraron? Porque dudaron. Mira todo el pueblo de Israel y su salida a Egipto hasta la tierra prometida. Todas las raíces, todo su pecado era la incredulidad. Jesús dijo, vengo a convencerle de pecado, dice. ¿Por qué? Porque no han creído en mí. Significa que la incredulidad para la Biblia es la raíz de todos los demás pecados. Fornicación, adulterio, mentira, robo, ira, contienda, violencia. La incredulidad. Entonces por eso dijo también el apóstol Juan, en 1 Juan 5:14. Porque todo lo que es nacido de Dios, nació de vuelta, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, al sistema. Nuestra fe. Porque cuando a un hombre le quitas su fe, le quita el filtro para discernir lo bueno y lo malo y empieza a aceptar todo. Por eso el mundo ahora, hablando de esta ideología de género, acepta cualquier. ¿Y qué tiene? Te dice. En Brasil, esto fue hace poco, una mujer de 50 años, ponele, 48 años, tenía un hijo homosexual que se casó con un muchacho homosexual y ambos querían tener hijos de su propio gen, pero necesitaba vientre de alquiler. Entonces, agarraron 2 óvulos, ellos, ambos, la pareja homosexual, no sé cómo se dice cuando se junta el óvulo con el esperma ahí laboratorialmente, y ¿saben dónde el vientre de alquiler, dónde metieron eso? ¿Saben dónde metieron? En el de la madre de uno de ellos, en Brasil. Y la mamá dio a luz a la vez su nieto y su hijo, para su hijo y para su yerno. Y todo está bien. Nosotros somos los retrógrados.
Súper normales, vos no te das cuenta. Espectacular está. Maravilla, estamos avanzando. Entonces cuando vos quitas el filtro de la fe, prepárate para recibir cualquier cosa. Ya no vas a tener parámetros, ya cualquier cosa. Por eso dice aquí, repito, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quiénes nacieron de Cristo? A ver, amén. Para la mitad de la iglesia, ustedes, todo lo que nacieron de Dios, vence al mundo, superó. Antes era una cosa, ahora ya cambió, está mejorando, tiene victoria. Tiene victoria. Yo le conté el caso de un hermano de esta iglesia que tenía adicción a la pornografía. Pero te hablo de un hombre que tenía archivos y archivos de películas, revistas de pornografía, archivos. Y cuando él vino a Cristo, se convirtió. Y empezó a tener una lucha tal para dejar, como si alguien quiere dejar las drogas, a veces caía, hasta que una vez me dijo, pastor, quiero hacer un asado en mi casa y quiero invitarte. Era un diciembre de hace unos años atrás, hoy se cumple un año que yo ya no veo pornografía. Festejó el día que cumplía un año, que es la última vez que vio pornografía. Y hoy tiene muchos más años creyente. Y yo sé que me va a decir la verdad si es que es así. Nunca más vi, ni me interesa. Venció. Ya no es más que dice, ay, por favor, ya no, reprimido. No. Venció, es libre. El libre significa, está ahí, pero a mí no me va a mover la estantería. Y vos dirás, pastor, ¿y cómo hiciste? Bueno, te estoy hablando. Es vivir en el poder de la resurrección. Es un estilo de vida. Yo a una persona que peca, me dice, no puedo superar, le digo, ¿estás orando? ¿Ayunaste por este problema? ¿Clamaste a Dios por este problema? No ayuné, no oré, no busqué de Dios. Y bueno, por supuesto vas a caer. Vas a tener que tomar una decisión. Vamos a ir un poquito más rápido. Voy a obviar algunas cuestiones, ¿verdad? Aleluya, Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 6 y 7? Dice, pero el que se une al Señor, ¿un qué? Un espíritu es con Él. Y el contexto está hablando de la unión física de un hombre y una mujer. Es una sola carne. Y acá está hablando del Señor, ahora un espíritu es con Él. ¿Qué significa un espíritu en Él? Somos uno con Cristo. Para tener el poder tenemos que resucitar una vida nueva. Porque acá Dios nos mostró su verdadero poder. Pero para resucitar tenemos primero que ir a la cruz. Porque no puede haber una resurrección sin que primero haya una muerte. Tenemos que ser la iglesia al tercer día. ¿Qué significa la iglesia al tercer día? Que entre la crucifixión de Cristo y su resurrección, los apóstoles, ¿cómo estaban? Escondidos, temerosos, acobardados. No creyeron, se desanimaron. Incluso se volvieron atrás algunos en ese lapso de tiempo. Y al ver las evidencias, ellos no tuvieron dudas del milagro y empezaron a creer. Se animaron, se restauraron y al tener la expectativa de cosas maravillosas que podían ocurrir ahí en más, cuando el Espíritu Santo, el Señor les prometió, vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo. 120 recibieron en el aposento alto. Pero ¿cuánto empezaron? No sabemos. Tal vez eran 300. Y le digo, vayan a orar y recibiréis poder. Y empezó el primer día de oración y ayuno seguro. No pasó nada. Algunos que otros recibieron ya mensajes de texto y se bajaron ya para contestar. Después al día siguiente no pasó nada. El tercer día se escuchaba ya que la gente bajaba por la escalera. 10 se fueron ya. Tienen cosas que hacer. Tienen que ir a su trabajo. Y así, no sé cuántos. Pero de repente, dice. O sea, de repente. El momento tal vez menos esperado. Mientras están ya a lo mejor cansados. 10 días. Cayó el Espíritu Santo. Y ahí ellos empezaron a vivir una vida de poder. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice, el Espíritu les llena de poder y empiezan la era de la iglesia. Una era gloriosa según nos relata el libro de Hechos de los Apóstoles. Con era gloriosa me refiero a la fe verdadera y a la convicción profunda de Dios manifestada en amor. Miren, ¿se acuerda Juan?
Eso es lo que nos cantó Ale San Pedro. Pedro y Juan iban a orar. Se encontraron al templo. A las 3 de la tarde se reunían todos los días a orar en el templo. Ni bien Jesús se fue al cielo. El mendigo, el lisiado, no tenés un poquito de moneda. Y le dice, oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, lo que tengo es poder. Levántate y anda. Y se paró. Pasaron, dice, 1200 años. Y cuentan que en la iglesia estaban juntando las grandes ofrendas a los feligreses en la época del tema de la venta de indulgencias. Y dice que estaban juntando oro, plata, y dice, le dice un clérigo al otro, le dice, ¿cómo cambió la iglesia? Antes decíamos, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos, levántate y anda. Hoy podemos decir, oro y plata tenemos, pero ya no podemos decir, levántate y anda. Somos una iglesia muerta. Tenemos mucho dinero, pero estamos muertos. Y eso es lo que dijo Ale San Pedro en su video, ¿verdad? El cojo ya no anda, el vino sabe a vinagre. Lean esa música, o sea, escuchen. Ahí habla justamente, ¿verdad? Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no danza, no salta, no sé cuál decía la letra. Entonces nosotros tenemos que vivir en poder. ¿Qué es lo que es el poder, pastor? Poder sobre el pecado. Poder de una vida santa, una vida comprometida, una vida seria. Si no, todo es mentira. Dios te puede usar para muchas cosas, pero a la hora de la verdad, como dijo Pablo, habiéndose sido heraldo para otros, yo bien vengo a ser descartado. Porque Dios hace su obra por encima tuya. Pero si vos querés usar y que Dios te use tu vida de poder, tenés que vivir en santidad, en compromiso. Tenés que amar la palabra de Dios. Tenés que meterte en las aguas profundas de la revelación de Dios. Tenés que ser más humilde. Tenemos que ser más humildes, criticar menos y amar más. Empezar a dejar de todo juzgar como si fuésemos nosotros los que sabemos todo. Humildad, el Señor nos llama. Humildad significa eso. Darnos cuenta de nuestro pecado antes del pecado ajeno. Pues siempre tenemos discernimiento para el otro, pero no para nosotros. A veces uno dice, ¿cómo lo que vos te das cuenta a todo el mundo y de tu problema no te das cuenta? Porque falta humildad, falta reverencia a Dios. Así que hermanos, en este mensaje cortito y puntual de la resurrección, del poder de la resurrección, yo quiero participar en la Santa Cena. La Santa Cena no es un acto litúrgico. Nosotros vamos a orar para que el Espíritu Santo haga algo en la vida de usted. Y dice la Biblia, yo sé que es pan y es vino, sé. Y sigue siendo pan y vino. Nosotros no queremos que se convierte literalmente en pan y en vino, en cuerpo, en sangre y en cuerpo, en carne, no. Pero espiritualmente, en tu fe, es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Es. Y cuando vos pues Jesús dijo, este es mi cuerpo. No podía ser carne literalmente, o si no tenía que cortarse un pedacito, una cosa de esa, porque él estaba vivo, me explico, o cortarse. Pero espiritualmente es la sangre de Cristo. Igual al estar tomando ese elemento que es un jugo de uvas en fe, tu espíritu se sana, se fortalece. No es el vino, no es el pan, es la fe y la reverencia con que vos haces esto. Con arrepentimiento de pecado. Porque el Señor nos llamó a vivir en victoria. Victoria. Que cuando hablemos la gente entienda, crea, que tengamos discernimiento, que Dios nos use poderosamente, que vivamos en santidad. Así Dios va a usarnos y así estamos demostrando que Dios está con nosotros realmente y nosotros con Dios. Viviendo una vida, entregando nuestras pasiones, arrepintiéndonos de nuestros pecados, buscando la salida espiritual a lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora yo quiero que oremos y ustedes ya entienden el mecanismo. Vamos a arrodillarnos, cada uno sabe, yo no puedo saber. Uno me dice, pastor, ¿por qué dejaste que fulano participe en la Santa Cena? Yo no sé cuál es su onda. Yo no sé, hay que hacerlo en santidad, pero cada uno tiene que saber. Y cada uno apela al Señor. Podemos arrodillarnos, por favor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó. Y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó
Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor. Aleluya. Levanta tu voz. Yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Yo le seguiré. Amén. Vamos a orar. Si alguien todavía está orando, no se apure, puede seguir orando. No le estamos apurando a nadie. Señor, te damos gracias por este tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cada uno que pida para sí. Señor, este pan, este vino que voy a comer ahora, sea, Señor, un acto de fe genuino. Señor, es demasiado grande la promesa que hay sobre mi vida como para que yo lo haga a la ligera. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes y que lo haga, Señor, con un entendimiento claro. Quiero vivir el poder de la resurrección, Señor. Quiero caminar en tu poder. Soy uno contigo. Señor, queremos bendecir este pan y este vino, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Darte gracias, Señor Dios, porque has muerto por nosotros en la cruz y nosotros, arrepentidos de nuestros pecados y reconociendo nuestros pecados, tomamos este vino, símbolo de tu sangre derramada para borrar estos pecados. Y ese pan, símbolo de tu cuerpo que fue partido por mi causa, Señor, es una muestra de tu amor. Y también simboliza que todos pertenecemos a un mismo cuerpo espiritual. Tú estás por encima de todo, Señor. Tú eres la cabeza, nosotros el cuerpo. Señor, bendigo el pan y el vino y bendigo en tu nombre a cada persona que va a participar de estos elementos. Que al tomarlo lo hagan con fe, al comerlo lo hagan con fe y su espíritu sean fortalecidos, Señor, para entender y conocer realmente lo que tú tienes para nuestras vidas. En esa actitud, Señor, venimos a consumirlo en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta mucho cantar la canción que voy a cantar ahora. Se titula Héroe y habla acerca de que Jesús es el héroe de los héroes y cada vez sacan más películas de superhéroes. Yo pensaba que iba a ir a menos, pero es a más. Hay un anhelo en el corazón del hombre de ser salvado. Y lo que me encanta de Jesús como héroe es que no vino solamente a salvar a la chica guapa, a la chica bonita, porque si eso fuera así, pues Reinaldo no tendría esperanza en la tierra. Lo genial de Jesús, lo extraordinario de Jesús, lo increíble de esta historia, es que vino a salvar a los malos de la película. No volaste con tu capa, ni buscaste aclamación, perdonaste al villano a través de tu dolor, limitaste tus poderes por sentir como era yo. Tú eres mi héroe, a pesar de que yo no creía en ti. Tus manos frenaron los dardos que lanzaron contra mí. Tu mirada traspasaba la pared del corazón y tus pies no resbalaban ni en el mar ni en la crucifixión, y con tu voz paraste el viento, me ofreciste lo que siento y ahora vuelo junto a ti. Mi libertad no tiene fin. Tú eres mi héroe, a pesar de que yo no creía en ti. Tus manos
frenaron los clavos que lanzaron contra mí. Tú eres mi héroe y existes como existe mi canción. Y ahora te pido que te acerques y me cuides con tu amor. Tú eres
nada me